Bueno, en la última parte vamos a hablar de tratamiento biológico anaerobio. Hasta ahora hablamos de los tratamientos aerobios, más aireados, desde los más aireados como los barros activados hasta los menos aireados como las lagunas facultativas. Y en esta parte de tratamiento biológico anaerobio comento algunas cuestiones de resumen. Obviamente, como el nombre lo indica, no requiere aireación, eso implica ahorro energético, y más comparado con el otro extremo de los barros activados, donde el gasto energético es mucho en sopladores, compresores. En este caso, el tratamiento anaeróbico, no tenemos nada de eso. Al no requerir aireación, es un tratamiento en ese sentido que ahorra mucho dinero. Después tenemos algunas cuestiones que por ser sin aireación, lo que es anaeróbico tiene una baja tasa de producción o de reproducción, en la forma que se reproducen estos microorganismos es mucho más lenta. Hablando de producción, estamos hablando de eso, en la tasa en que se reproducen o se forma nueva biomasa, nuevos microorganismos. Eso hace que el tratamiento demande mayor tiempo y eso requiera volúmenes grandes para retener el caudal y que cumpla con el tiempo de residencia. Entonces, acá ya tenemos una desventaja en contraposición en el primer punto, ahorramos energía. Acá estamos hablando de instalaciones de tratamiento que son más grandes, que necesitamos que el tiempo de residencia sea más grande porque la tasa en la cual que se reproducen, y eso es, en la tasa, eso va directamente ligado a cómo consumen la materia orgánica, porque si se van a reproducir a baja tasa, también van a consumir sustrato o materia orgánica a baja tasa. Este tipo de tratamiento acepta cargas altas de DBO y de sólidos, es apto para recibir efluentes con mucha carga, como los provenientes de la industria alimenticia, por ejemplo, que tienen DBO del orden de 1000, 2000, 5000, 10000, de varios miles de miligramos por litro, o alta carga de sólidos, efluentes de mucha viscosidad o de mucha cantidad de sólidos, no tiene problema. De hecho, cada vez que hay estas circunstancias, se utiliza una instancia de tratamiento anaeróbico para amortiguar esa carga que sería un impacto muy grande para un sistema aerobio. Los sólidos que se producen en el tratamiento anaerobio son de difícil sedimentación. Eso yo se los comentaba, que llama un sedimentador secundario. Si tiene mucha profundidad, se produce barro anaerobio y se empiezan a producir los gases clásicos de la digestión anaeróbica, y eso hace que el sólido sea de difícil sedimentación. Estos sólidos, al tener burbujas de metano y dióxido de carbono que quieren escapar, son sólidos, son biosólidos que tienen mucho volumen y poco peso, y hace difícil la sedimentación. Requiere mucho tiempo. Eso también suma tiempo a la residencia en sí, que ya necesito, porque la tasa a la cual consumen sustrato es baja. Bueno, acá tengo otra cuestión, otra cosa a tener en cuenta que suma tiempo, que es que la sedimentación demora bastante. Algo positivo es que la producción, que se produce biogás, que en la digestión anaerobia se produce finalmente en los productos finales, así como en el tratamiento aerobio, en la respiración del sustrato, en los productos finales eran dióxido de carbono y agua, acá es dióxido de carbono y metano. Y este biogás tiene mayor componente, más de 2/3, casi el 70% del volumen del biogás es metano, que es el componente principal del gas natural, y que es un hidrocarburo que se puede recuperar calor al quemarlo. Es una forma de obtener, una forma alternativa de obtener gas natural. Hay que separar el dióxido de carbono para aumentar su eficiencia, o hay que separar gases como el sulfhídrico, el sulfuro de hidrógeno,
que más allá de generar malos olores y que cuando se producen altas cantidades, esto es tóxico para los microorganismos, hay que controlar la producción de sulfídrico. Además, queda presente en el biogás y cuando uno quema el gas, este sulfídrico forma ácido sulfúrico que corroe todo lo metálico que está en contacto con los gases de combustión. Entonces, por todas estas cuestiones, hay que tener controlado el azufre que se produce y en el caso que vaya a quemar biogás, quizás hacer un tratamiento previo para remover esto del gas y no quemarlo y generar emisiones ácidas. Y otra cuestión que tiene mucha incidencia es el tema de la temperatura. El tratamiento anaerobio, si bien es lento, a 35 grados funciona muy bien, pero en general agua residual no la tenemos ni cerca a esa temperatura, siempre la temperatura es mucho más baja que 20 grados. Es, en promedio, por ejemplo, acá en la temperatura promedio del agua residual en todo el año, en el sudeste bonaerense, andará con suerte en 15 grados, entonces me están faltando unos 20. Está bien que en verano estaré más cerca, pero en invierno estoy más lejos, así que hablo en promedio. Estoy a unos 20 grados de diferencia, y el agua no es algo, tiene alto calor específico, entonces necesito bastante calor para elevar 1 grado un kilo de agua, o sea, una caloría, una kilocaloría es 1 kilo de agua. Imagínense los kilos y kilos de agua que uno tiene en una planta de tratamiento, y cuando lo que tiene que aumentar no es 1 grado, sino 20. Tiene que multiplicar por 20 y por la cantidad de kilos que estén entrando en determinado tiempo, todo eso traducirlo a kilocalorías de algún gas que queme. Por ejemplo, la misma producción de biogás ayuda a mantener el calor de los reactores, pero depende la producción que se forme de biogás, y eso tiene que ver con la cantidad de sólidos que haya en la entrada. El sistema es sustentable de por sí o no. Si yo no tengo alta carga de sólidos y de materia orgánica degradable, no voy a conseguir una alta producción de biogás, y el biogás que se produzca no va a alcanzar para calentar a 35 grados el agua. Entonces, solamente en algunos casos es autosustentable el tema energético de tratamiento biológico anaerobio. Este esquema nos está mostrando las 4 etapas de la digestión anaeróbica, el tratamiento anaeróbico, pero lo que se llama en general como proceso biológico de digestión anaeróbica o anaerobia, donde la primera etapa es la hidrólisis, donde el agua rompe todas las moléculas, en este caso moléculas orgánicas, todo lo que se encuentra en la materia orgánica, los lípidos, lo que se llaman grasas, polisacáridos, que son los carbohidratos básicamente, las proteínas y, bueno, y ácidos nucleicos. Todas estas moléculas orgánicas, el agua las va partiendo y hidrólisis significa lisis es romper, y las va convirtiendo en sustancias más simples para que los microorganismos puedan utilizarla como sustrato. Esto es una cuestión más físico-química, y esto ya es la parte más biológica. La primera parte se llama acidogénesis, se forman ácidos volátiles grasos, que son de la descomposición anaeróbica de estos compuestos orgánicos. Estos ácidos grasos volátiles terminan en su gran mayoría como acetato. Por eso hay una segunda parte que se llama acetogénesis, donde los compuestos intermedios, estos acetato, propianato, butirato, todos estos son ácidos grasos volátiles, incluso productos como etanol. La mayoría de estos termina en acetato, y este acetato es un precursor para poder formar metano, que es la cuarta etapa, es la metanogénesis, que se forma
A partir del acetato se forma gran parte del metano. Otra parte del metano se forma a partir de hidrógeno que se puede encontrar presente, que se formó en la digestión anaerobia. Estas son las dos vías de formación de metano, a partir de acetato y de hidrógeno. Y después tenemos también compuestos como el azufre presente en las proteínas, se reduce y se forma sulfuro de hidrógeno, que hay que tratar de mantener controlado. Esto ocurre en líneas generales, es la parte bioquímica de la digestión anaerobia y ocurre tanto en el tratamiento de aguas residuales por vía anaeróbica como en la digestión de lodos por vía anaeróbica. Este grafiquito, que aparece en un montón de curvas mezcladas, si uno agarra cualquiera en particular y se pone a analizarla, por ejemplo, ve qué ocurre con cada parámetro al transcurrir el tiempo. Abajo estamos midiendo el tiempo en días, desde 0 hasta casi 20, llega a esta escala. Y después en las escalas verticales hay distintas escalas, depende de lo que se esté midiendo. Por ejemplo, esta línea punteada, acá vemos como la DBO, que sería la materia orgánica que va quedando remanente. La materia orgánica inicialmente tenía una concentración dada por acá, esto yo no sé, tengo que medir por acá. Esta que no sé qué es, no creo que sea miligramos por litro porque 60 es muy bajo, pero quizás esté en esto en por miles. Pero bueno, la cuestión más allá del valor absoluto es que con el tiempo la DQO o DBO, depende, estos son, depende de lo que uno quiera medir, pero es una medida de la materia orgánica, va bajando con el tiempo. Fíjense que necesito como 20 y pico de días para que la baja sea sustancial. Estos son altos tiempos de retención hidráulica. A medida que pasó el tiempo y se fue consumiendo la materia orgánica, se fueron produciendo ácidos volátiles grasos. Y fíjense que inicialmente la cantidad de materia orgánica y de ácidos grasos volátiles era parecida, y en medida que se va consumiendo esto y se van formando bacterias anaerobias, como parte del proceso de digestión anaerobia se forman estos ácidos grasos volátiles, que son los precursores que forman metano, y la concentración sube bastante, con el tiempo va decayendo porque mientras esto decae y donde la materia orgánica decae, lo que crece es la curva del metano. Esta curva punteada va subiendo y va mostrando cómo, en este caso, es metano, la cantidad de metano que hay en porcentual en los gases. Yo le decía que al final, en el biogás tiene casi 70% de metano, es más o menos el valor que alcanza al final. Luego de que se forman los gases, los ácidos grasos volátiles y la materia orgánica se empieza a degradar, ahí es donde empieza a repuntar la curva de metano, y es donde, fíjense esto, la variación de pH, si bien parece muy marcada, el pH varía entre 5,5, casi 6, entre 6 y 7. Es una pequeña variación, pero con esto podemos controlar en qué etapa está el proceso de digestión anaeróbica. Ni bien entra el agua residual o el sustrato al reactor, está levemente ácido, porque ya el reactor tiene en general condiciones cuando estos ácidos generan una condición levemente ácida. Y cuando se empieza a producir mucho ácido, que es en las primeras dos etapas, las etapas de acidogénesis y acetogénesis, esta cantidad de ácidos crece, que son los productos intermedios que después van a formar metano, y mientras crecen, el pH baja aún más del valor inicial y la producción de metano es casi nada. Y a medida que los ácidos van decayendo y se va formando metano, el pH va subiendo. ¿Por qué? Porque se van consumiendo los ácidos. Entonces, a medida que los ácidos bajan y se consumen, el valor de pH sube
a 7 casi. El reactor cuando está operando bien tiene que tener un pH cerca de 7, que va a bajar un poco cuando se formen ácidos, pero a su vez también se va a estar formando metano. Entonces, en la etapa de metanogénesis, voy a tener el pH más estabilizado. Si yo mido pH y está por debajo de 7, bueno, eso me está indicando que estoy en la etapa de acidogénesis. Tengo muchos ácidos volátiles, ácidos grasos volátiles, y baja producción de metano. Lo que se necesita es producir bastante metano, que básicamente es que la materia orgánica la degradé y la convertí en metano. Entonces, me saqué de encima la materia orgánica del agua residual y produje metano que tiene valor energético. Esta es la idea de mostrar cómo se relacionan las variables entre sí. Los tratamientos anaerobios para agua residual hoy están desarrollándose distintas clases de reactores que tienen relativa complejidad. Esto que les muestro de un proceso de anaerobio de contacto fue uno de los primeros reactores anaerobios hechos para aguas residuales, y hoy en la actualidad están en poco uso porque tienen poca eficiencia. Es similar a lo que sería el proceso de barros activados, pero con un reactor anaerobio. El problema que tenemos es que la clarificación, la sedimentación es difícil, por eso hay una unidad de tratamiento intermedia que intenta por vacío sacar los gases que se formaron, que quedan atrapados en las burbujas de gas metano y dióxido de carbono, para poder hacer la separación y poder aumentar el tiempo de retención del sólido. Que el sólido lo agarro acá y lo tengo el tiempo suficiente para toda la degradación. Y acá producir la separación y sacar el efluente tratado. Y bueno, y periódicamente generar una purga que obviamente en este caso va a ser mucho menor que en la del proceso aerobio, porque la producción de biomasa es mucho menor. Les dejé algunos indicadores de retención hidráulica. En general se cuenta en varios días. 0,5 es muy difícil para este tipo de reactores. Está mucho más cerca de 5 que de medio día. Y la carga orgánica es variable. No tiene tanto problema con recibir carga orgánica. De hecho, el problema para esto es que, por ejemplo, tratar agua residual de baja carga orgánica es difícil con un tratamiento anaerobio. Necesito bastantes sólidos y bastante materia orgánica para lograr la producción de biogás. Los reactores que se están usando últimamente son de este tipo, tienen esta sigla, que significa que tienen un flujo ascendente. Este es upflow. No me acuerdo ahora qué significaba la A. La S es de slash, sludge en inglés, y esto es banking, o no, bueno, después no me voy a fijar bien. Básicamente hablan de una cama de lodos, una cama de barros, que recibe el flujo ascendente del agua residual o de los lodos a tratar. Les decía que el tratamiento anaerobio se usa mucho más en el tratamiento de los lodos. Hablamos de lodos y uno se imagina el barro espeso. No, un lodo es 90 y pico por ciento agua, el resto de sólido. Sigue siendo fluido de manejar. En este tipo de reactores se forma un manto de barros que retienen los sólidos a la entrada. O sea, están entrando desde abajo y el flujo va ascendiendo, y en el medio, en la parte inferior y en la parte media, se forman una especie de granos y de partículas que van reteniendo. Es la cama de barro justamente, que retiene los sólidos y donde se produce luego la digestión anaerobia. Esta es la velocidad de ascenso. Es relativamente lento, hasta 1 metro por hora, para que tengan idea de orden de magnitud de esta velocidad. Fíjense que la materia orgánica de la entrada está medida en DQ acá, pero es altísimo. Digamos, esto funciona con cargas altas. Lo bueno es que tiene el tiempo de retención hidráulica es bajo. ¿Por qué? Porque este manto que se forma retiene los sólidos.
Y entonces, si bien el agua está poco tiempo, los sólidos están mucho más tiempo. Aquí la carga orgánica medida en gramos de DQO por litro por día, o sea, un caudal másico de QO por día por volumen de reactor. Y aquí tiene la eficiencia de remoción de DQO de moderada a buena. Esto necesita tratamiento posterior, pero lo bueno es que puedo tratar cargas orgánicas altísimas, concentraciones altas y cargas altas. Fíjense que acá está hablando de gramos, no miligramos. Son altas los valores que puedo meter. Este es el esquema. La entrada del afluente, del agua residual a tratar. Los gránulos que se van formando, estos gránulos se forman con el correr de varios meses. Son partículas de varios centímetros, algunas hasta de varios centímetros, de varios milímetros por lo menos, y algunas de unos pocos centímetros, donde se van acumulando sólidos y bacterias, y esto es lo que va reteniendo los nuevos sólidos que entran. Esta cama está un poco expandida por la acción del agua que entra hacia abajo, y tiene una trampa acá en la parte media y superior, donde tiene estos triángulos, son una simplificación de unos deflectores. Esto hace que los gases que van subiendo acá se desvíen, choquen acá, y entonces recolecto el gas por el medio, y por otro lado el líquido vaya subiendo y tenga que pegar la vuelta para salir, porque están saliendo por una canaleta arriba de esta campana. Entonces el agua puede pegar la vuelta, el gas no, el gas una vez que se deflecta acá, no puede pegar la vuelta, sigue subiendo hacia arriba, y acá recupero el biogás. Y esta trampa también retiene los sólidos. El sólido que quiere salir le cuesta mucho salir por acá, entonces retengo sólidos y el líquido pasa. Entonces el líquido queda con baja retención hidráulica, pero alta retención de sólidos que me deja que se produzca bien la digestión anaerobia, que requiere varios días de retención por parte de los sólidos. Este es básicamente un tanque de acero, que después puede tener un falso fondo para sedimentar. Esto lo que hay que hacer es periódicamente purgar un poco de barro para que esto no se llene por completo, pero la purga, como les decía, es mucho menor que el caso de tratamiento aerobio. Y estos son esquemas básicos de cómo meter un reactor. Este reactor está en lo que es USB. Acá está en castellano. Esto es reactor anaeróbico de flujo ascendente. Esto significa RAFA, que es básicamente la otra sigla. La otra sigla se menciona a que es AirFlow, pero también hace a la cama de barros, que es lo que retiene los sólidos a la entrada. Aquí, fíjense que después del reactor, o sea, el pretratamiento, incluso esto puede tener, bueno, esto no tiene tratamiento primario para quitarlos de encima, porque justamente necesita alta carga orgánica, pero sí lo que no necesita son sólidos gruesos o arenas. Entonces, está el pretratamiento, está todo el tratamiento anaerobio, y después, como les decía, esto tiene restos de carga orgánica, se puede usar una laguna, por ejemplo, para pulir el efluente. O se puede usar un sistema tradicional de barros activados, porque bueno, la DBO a la entrada es de, imaginemos, 10.000. Esto tiene eficiencia 90%, entonces de los 10.000 me quedan 1.000 todavía para tratar. Bueno, pongo un sistema de barros activados y trato el 10% restante, pero el 10% restante todavía son 1.000 de DBO, es mucho. Entonces, no queda otra que, bueno, meter, si la entrada no era tanto la carga orgánica y lo que salgo de acá me alcanza con una laguna, bien, si no, meto un tratamiento de barros activados.
Y acá, bueno, esto es similar, simplemente que en vez de barros activados, es lo que serían los filtros percoladores. Porque acá ven que dice filtro rociador, bueno, estamos hablando de Trinker filters en inglés, lo que vimos como lechos percoladores. Bueno, tres opciones distintas de cómo manejar estos reactores. Eh, Como vimos que los reactores anaerobios de contacto se usaban muy poco, les mostré estos reactores de flujo ascendente que son los que más se utilizan en la actualidad. Y algo que tiene utilidad bastante son las lagunas anaerobias, como les decía, en el tratamiento de tambos, frigoríficos, industria alimenticia en general y más en lugares rurales. Las lagunas anaerobias se suelen utilizar, porque bueno, uno ahí dispone de lugares, de superficie, y uno de los problemas que trae el tratamiento anaerobio, que es el olor, en lugares rurales, por ahí uno tiene más distanciamiento entre la población y bueno, no es tan problemático. Estos se suelen hacer profundos, justamente para guardar lodos, y bueno, acá no me importa que se produzca la condición anaerobia. En general tengo que cubrirlas para mantener las condiciones anaerobias. A veces, depende de la industria alimenticia o depende de lo que esté tirando, se forman colchones mucho sobrenadante o grasas que hacen de membrana, y si no tengo que poner yo una membrana para generar las condiciones anaeróbicas. Eh, Cuando vimos los gráficos anteriormente de pH, vimos que en la digestión anaerobia suele bajar un poco el pH. Lo que hay que tener presente es que si baja demasiado, para que no baje demasiado el pH, el agua residual que entra tiene que tener determinada alcalinidad, determinada cantidad de sales de calcio, de magnesio, para, para que hagan de buffer justamente y el pH no baje tan drásticamente cuando se empiecen a formar los ácidos grasos. Eh, Como habíamos comentado, esto recibe cargas altas y está diseñado para eso, y es una de las grandes ventajas que tiene esto, usarlo para... De hecho, cada vez que hay cargas altas de carga orgánica, hay que usar este tipo de tratamiento anaerobio, como laguna o como reactor o lo que sea, pero no podemos sobrecargar el sistema aerobio con altas cargas de materia orgánica. Las lagunas en particular, anaerobias, necesitan varios días de residencia o de retención. Esto es porque básicamente, si bien yo las puedo cargar con mucha carga orgánica, el tiempo de residencia responde más a que el tratamiento es lento. Habíamos dicho que la tasa en la que se consume la materia orgánica y la tasa en la que se reproducen es bastante baja. Entonces, tengo que darle tiempo para que degraden la materia orgánica. Y ese tiempo, bueno, implica superficie, volumen. Alto tiempo de residencia implica tener un volumen grande. Y en general la remoción que hacen es moderada. No es súper, pero bueno, es un tratamiento que demanda poca o nada de energía. Básicamente en este caso de las lagunas es un gran pozo que tengo que controlar por los olores, por los roedores, por el tema del pH. Todo esto que estamos viendo, tratamientos biológicos, por más que algunos sean adecuados para las zonas rurales o que sean de bajo requerimiento energético o que sean de tecnología sencilla, aún en esos casos se necesita control, se necesita mantenimiento, se necesita mano de obra especializada, aunque sea una laguna. No hay que subestimarlo, porque cuando justamente se subestiman esos temas es donde no funciona. Este es el esquema, muy similar a lo que vimos anteriormente. Obviamente son más profundos y en la parte inferior se acumulan los lodos que se van degradando en el tiempo. Si se puede meter la entrada del afluente que tenga contacto con los lodos, que sea el flujo más de tipo ascendente, es más beneficioso, porque esta misma cama de lodos retiene la entrada de sólidos y hace a su vez una especie de filtro, entonces el afluente sale con menos cantidad de sólido.
Y todo lo que está acá en la laguna tiene tiempo y lugar suficiente para degradarse, y la misma degradación va haciendo que este volumen se vaya achicando, o que por lo menos se mantenga en algo de equilibrio, porque siempre entra sólido, y uno piensa que un poco lo rebalso, y la verdad que esto, a la materia orgánica, al degradarse, mucho pasa a metano o dióxido de carbono, que son gases. Entonces este volumen, lo que era sólido, pasa a gaseoso y pasa a la atmósfera o a algún sistema de recolección de gases, pero ya no forma parte de esta masa y se va bajando el volumen. Y acá está, este es un esquema donde acá habla de una cobertura. Bueno, esto puede ser con membrana o no. Esto, fíjense, es una capa directamente de lo que son nadantes o grasas. Y los gases que ya vimos, que todos gases eh, que se forman en condiciones anaeróbicas, el dióxido de carbono, metano, el nitrógeno amoníacal, que no tiene forma de oxidarse acá a nitrito y nitrato porque no tiene oxígeno presente, no hay aceptores de electrones para oxidar esto, y el azufre, que reducido termina en sulfhídrico. Más de lo mismo, esquemas de funcionamiento donde relacionan todas estas reacciones bioquímicas que estuvimos mencionando, solamente simplificado, o si alguien las quiere mirar a modo de resumen. Y para el final, aquí encontré una laguna en construcción. Fíjense, acá hay una persona, allí debe tener como 6 metros por lo menos de profundidad, y donde hay entradas superficiales, como pueden ser, sí, yo creo que son entradas. Algunas pueden ser para succionar barros, porque se pueden llegar a quitar barros periódicamente. Y las superiores pueden ser tranquilamente las salidas. No conozco esta foto, no la tomé yo, así que no conozco bien cómo está funcionando, pero la idea es mostrarle que la membrana, obviamente, ya hace mucho que las lagunas se construyen con membranas. Antiguamente llegaba a un equilibrio, al principio percolaba mucho y después, bueno, se iban tapando las filtraciones con los sólidos y percolaba cada vez menos, pero bueno, esto, si no tiene membrana, contamina las napas, básicamente, así que hay que construirlas con membranas y cuidadosamente no romperlas. Fíjense acá, esto es algo donde finalmente termina acá, se levantó, pero la idea es que esto sirva de anclaje para la membrana. Con esto se termina lo que es, me faltaba esta. Fíjate qué pasa cuando la misma membrana se usa como gasómetro. Esto es medio peligroso porque acá tenemos una burbuja gigante de metano. Eh, Cualquier chispa, eh, cualquier rajadura y cualquier fuente de calor puede hacer que esto explote. O una descarga eléctrica. Bueno, hay que ser cuidadoso porque por ahí se subestima y puede generar accidentes. Si bien hay gasómetros de membranas, se llaman, hay que tener cuidado y hay que esto tenga algún mecanismo de que no se siga inflando, no reviente, primero para no perder el gas, y después para que también en la salida de gas no encuentre algún punto caliente y termine generando una explosión. Pero incluso instalaciones tipo rural o de baja complejidad se pueden manejar bien y se puede recuperar el gas. Este caso se puede usar eh, como, gas, como gas alternativo a alguna comunidad, eh, porque es difícil en el medio rural el tratamiento de gas para inyectar a la red, o sea, es demasiada complicación para lo que es un sistema muy básico de tratamiento. Pero bueno, para mostrar otras fotos que no, de tecnologías sencillas. Fíjense que el grado de vegetación son lugares donde las temperaturas también ayudan. Acá en el sudeste bonaerense es bastante difícil de implementar esto, y si no es a través de alta carga de sólidos como los residuos de feedlot, por ejemplo, o de ese tipo, es difícil producir la cantidad de biogás necesario como para que sea algo sustentable.
La seguimos la próxima con el tratamiento de lodos, los tratamientos avanzados y por último la desinfección.